Vamos a hablar de la integral definida. Vamos a definir entonces qué es una integral definida. Analizamos el siguiente texto, siguiente recuadro, siguiente teorema. Nos dice que la integral definida es un límite. Nos dice que la integral definida si f es una función definida en un intervalo cerrado AB, o sea que si f es una función es f de x, y está en un intervalo cerrado, en un intervalo a, b, la integral definida desde a hasta b, la integral definida desde a hasta b, y que se denota o que se escribe como este símbolo, que es una sumatoria, una S alargada, se describe mediante la integral de a a b de f de x con respecto a x. Entonces tenemos esto que es una S alargada y que está en el intervalo desde a hasta b, donde tenemos una función f de x y con respecto a x. Entonces, estos símbolos que tenemos aquí, esta S alargada es para recordarnos la sumatoria, para recordarnos esta sigma, esta letra griega sigma, que es la sumatoria. Entonces, según la índice, esta es una S alargada para indicar la sumatoria, donde tenemos ahí los elementos A y B, que son los que pertenecen al intervalo, el intervalo cerrado de A y B, donde tenemos una función f de x con respecto a x. Y nos dice que esta integral definida es igual al límite de la sumatoria de f de w de delta xy, cuando p tiende a 0. P se refiere a la partición del intervalo. Entonces, para nuestros escritos, como nosotros lo hemos visto, diríamos que la integral definida es la integral desde a hasta b de f de x con respecto a x, y que es igual al límite cuando n se aproxima al infinito de la sumatoria de i desde 1 hasta n. Reescribimos bien esa i. Entonces, desde i desde 1 hasta n de f de, para nuestro caso, como lo hemos estudiado, pero vamos a poner aquí wi o ci por delta xi. Podemos abreviarlo más rápidamente. Ese WIXI se refiere a el iésimo rectángulo. Entonces podríamos abreviar que el área es el límite de f de x por delta x. Y para efectos, veamos, si tenemos una función en x que es igual a 2x menos 1, y en el intervalo de 1 a 2, entonces esta la podemos expresar como una integral definida, que va a ser la integral desde 1, la integral desde 1 hasta 2 de la función f de x, que es 2x menos 1, y con respecto a x. Entonces, recordando que las operaciones de integración y de diferenciación son inversas las unas de las otras, entonces recordamos, si yo tengo x cuadrada, su derivada es 2x, si yo tengo x cúbica, su derivada es 3x cuadrada, etc. Entonces, si aplicamos esos conceptos y si las operaciones son inversas, entonces la integral de 2x debe ser
x cuadrada, la integral de 3x cuadrada debe ser x cúbica. O sea, porque la integración y la derivación de la integración son operaciones inversas una de otra. Derivación e integración, operaciones inversas la una de la otra. Entonces, si yo derivo x cúbica, obtengo 3x cuadrada. Si yo integro 3x cuadrada, obtengo x cúbica, etc. Bien, vamos a aplicar ese concepto entonces al problema que tenemos aquí. Dice, ahora tenemos la derivada de 2x es la derivada de x cuadrada, por lo tanto al integrar esto se debe convertir en x cuadrada. Cuando derivamos x, su derivada es 1, entonces si le aplicamos la operación inversa, al integrar 1 debemos de obtener x. Por lo tanto, para este segundo término que es menos 1, tendríamos como resultado menos x. Menos x. Y esto está calculándose en el intervalo de 1 a 2. Más adelante veremos cuando el teorema fundamental del cálculo, cómo es o por qué aparece esa de 1 a 2. Entonces, esto quiere decir que nosotros podemos sustituir primero el valor mayor de x, que es b, y le restamos el menor de x, que es a. Por lo tanto, escribiremos primero, y tenemos x al cuadrado y tenemos menos x. Entonces, ahí sustituimos x al cuadrado. Ese no parece un cuadrado, parece un 1. Le escribamos bien. Entonces tenemos aquí x al cuadrado y sustituimos el valor que es 2, menos 2. Entonces aquí sustituimos el valor de b, que es el mayor más grande de x en el intervalo. Y le restamos el otro, que sería 1. Sustituimos en la x. Entonces si realizamos aquí 2 al cuadrado nos va a dar 4. 4 menos 2, y del otro lado nos va a dar 1 al cuadrado es 1, 1 menos 1. Y de acuerdo a esto tendríamos 4 menos 2 es igual a 2, y 1 menos 1 es 0, entonces 2 menos 0, y por lo tanto esto nos va a dar 2. Entonces esta integral definida es igual a 2. Y si esa si ese límite representa un área, podríamos escribir entonces que el área, es la integral de a hasta b de f de x con respecto a x, y que es equivalente al límite cuando n se aproxima al infinito de la sumatoria de i desde 1 hasta n de f de x y por delta xi. Bien, entonces esta es la definición de nuestra integral definida. Podemos aplicar otros conceptos. Borramos aquí inmediatamente para poder hacer otra operación con ese mismo concepto. Entonces si tenemos que ahora f de x es igual a 3x cuadrada, y el intervalo que estamos manejando es el intervalo de 0 a 2, podemos expresar esto. Vamos a hallar el área bajo la curva. Si vamos a hallar un área, entonces el área bajo la curva que representa esa función, entonces tendríamos que es la integral de 0 a 2 de f de x, que en este caso sería 3x cuadrada con respecto a x, y como vimos anteriormente en la parte que teníamos por acá, x cúbica es lo que nos da 3x cuadrada. Por lo tanto, al hacer la operación de integración
Al integrar 3x cuadrada tendríamos x cúbica. Y x cúbica la vamos a evaluar en el intervalo de 0 a 2. Por lo tanto, escribiremos que primero vamos a sustituir 2 al cubo, y a ese 2 al cubo le vamos a restar ahora 0 al cubo, y por lo tanto 2 al cubo será 16. 2 al cubo será 16, perdón, 2 al cubo nos da 8, y 8 menos 0, y entonces tendremos aquí 8. Entonces calculamos una integral definida que representa el área sobre una curva. Bien, pero no solamente podemos usar esas letras para las integrales, podemos usar otras letras para representarlas, porque ese es el problema del área. Nuestra integral definida la podemos llevar a otras expresiones. Entonces, esa integral de a a b de f de x con respecto a x la podemos usar con otra variable o con otra letra que es s, integral de a a b de f de s con respecto a s, o integral de a a b de f de t con respecto a t. Entonces, esta es la definición de nuestra integral definida, y espero que haya quedado el concepto aclarado.